Hola, escribe en los comentarios de dónde eres. No olvides suscribirte y darle me gusta. Basado en hechos reales, 28 de octubre de 1973, provincia de Buenos Aires, Argentina. En octubre de 1973, la provincia argentina de Buenos Aires experimentó la ola de avistamientos de ovnis más extraña de su historia. En mayo de 1962, 3 camioneros, Valentino Tomasini, Gauro Tomasini y Humberto Zenobi, vieron un objeto en la ruta número 35 que parecía un vagón de tren, que se elevó en el aire y se partió en dos. Ese mismo mes, el fotógrafo Miguel Tomé del diario La Nueva Provincia tomó fotos de un ovni del tamaño de una pelota de fútbol. En la base naval de Puerto Belgrano, los militares avistaron objetos no identificados entre el 21 y el 23 de mayo. En la base aérea de Espora, cerca de Bahía Blanca, las tropas observaron repetidamente objetos negros triangulares que disparaban algún tipo de arma láser, hiriendo a 2 o 3 soldados. Los lugareños susurraban que algo extraño estaba sucediendo en el área. Demasiadas luces extrañas en el cielo, demasiadas personas desaparecidas, demasiadas historias que las autoridades prefirieron silenciar. Durante la Guerra Fría, Argentina fue testigo de miles de avistamientos de ovnis, muchos de los cuales fueron reportados por los medios de comunicación. Pero el incidente ocurrido la noche del 27 al 28 de octubre de 1973 superó todo lo anterior, y fue el comienzo de una pesadilla para un simple camionero llamado Dionisio Yanca. Nada presagiaba los problemas de aquel sábado 27 de octubre de 1973. Dionisio Yanca se despertó tarde en la modesta casa de su tío Enrique Ruiz, en la calle Chubut, a solo 10 minutos del centro de Bahía Blanca. El camionero de 25 años llevaba una vida sencilla y mesurada: trabajo, hogar, entretenimiento ocasional. Dionisio era un soltero tranquilo y silencioso, una persona sencilla, casi primitiva. Solo le interesaban su ciudad natal, sus padres y su trabajo. Llevaba 12 años conduciendo camiones por las carreteras argentinas, y durante todo ese tiempo no había ocurrido nada inusual. Dionisio era de esas personas que viven tranquilas y discretas, sin llamar la atención. Cuando le preguntaron qué pensaba de los ovnis, respondió: «Nada, no me interesan». La fantasía le era ajena, prefería la realidad, el trabajo, los ingresos, las simples alegrías humanas. Ese día almorzó temprano, pues tenía un viaje nocturno por delante. Después echó una siesta. Los conductores de larga distancia tenían la costumbre de dormir durante el día para no quedarse dormidos al volante por la noche. Se despertó sobre las 6 de la tarde y encendió la televisión. Estaban dando un episodio de la serie El ladrón sin destino, un programa realista, sin elementos fantásticos. Dionisio observaba, tomando mate y pensando en el próximo vuelo. La ruta le resultaba familiar. De Bahía Blanca a Río Gallegos, pasando por la provincia de Santa Cruz. La carga era común: materiales de construcción. 2 días en la carretera, buen dinero. Alrededor de las 10 de la noche cenó con el tío Enrique. Carne, ensalada y 2 vasos de cepita. Un refresco. La comida de siempre, la conversación de siempre sobre el tiempo y el trabajo. El tío Enrique, ya no tan joven, siempre se preocupaba cuando su sobrino hacía viajes largos. Las carreteras de la Patagonia estaban desiertas y eran peligrosas, sobre todo de noche. «Ten cuidado», dijo, acompañando a Dionisio a la salida, «y no te duermas al volante». «No te preocupes, tío», sonrió Dionisio, poniéndose la chaqueta. «Es un viaje normal». Unos minutos después de la medianoche, Dionisio se despidió de su tío y salió. El aire frío le dio en la cara. La primavera argentina aún estaba fresca. Su Dodge 600 estaba aparcado bajo un farol, cargado de materiales de construcción para entregar en Río Gallegos. Dio la vuelta al camión, comprobando los amarres de la carga, y notó que la rueda trasera derecha estaba ligeramente desinflada. «La llevaré a eso y la inflaré», pensó. La gasolinera estaba a pocos kilómetros del pueblo.
Dionisio arrancó el motor y el Dodge empezó a zumbar. La cabina estaba cálida y la radio tocaba un suave tango. Salió a una calle desierta y se dirigió a la Ruta 3, la arteria principal que une el norte y el sur de Argentina. No sabía que su vida cambiaría para siempre esa noche y que se convertiría en parte de una de las historias de abducción extraterrestre más aterradoras y documentadas de la historia. La Ruta 3 atravesaba las desoladas llanuras de la provincia de Buenos Aires, kilómetros de vacío, interrumpidos solo por alguna farola y algún coche que pasaba. Era una carretera desierta y poco poblada, especialmente aterradora de noche. La cabina era cálida y acogedora, pero el negro abismo de las estepas patagónicas se extendía más allá de las ventanas. Unos 15 minutos después de salir de la ciudad, Dionisio paró en una gasolinera Esso a cargar gasolina. Consideró inflar el neumático allí, pero decidió que era seguro conducir por ahora. El pinchazo no era grave. Después de pagar el combustible, volvió a la carretera. Esta parada lo perseguiría el resto de su vida. Si hubiera inflado la llanta en la Esso, nada habría pasado. Pero el destino ya le había tendido sus trampas. Tras conducir unos 18 kilómetros desde Bahía Blanca, Dionisio se dio cuenta de que la llanta perdía aire más rápido de lo que pensaba. La camioneta empezó a tambalearse en el camino irregular y se hizo evidente que era peligroso seguir conduciendo. Había que cambiar la llanta y de inmediato. Alrededor de la 1:15 am, se detuvo en un lado oscuro y desierto de la carretera en la fría noche. El lugar estaba desierto. Una zona boscosa rodeada de oscuridad total. Sin autos, sin casas, sin gente. Solo el sonido del viento en los árboles ralos y el aullido lejano de los coyotes en la pampa. Dionisio empezó a sacar sus herramientas, llaves inglesas, un gato, y a cambiar la llanta él solo, sin ayuda de nadie. Una tarea que le era familiar, que había hecho cientos de veces en 12 años al volante. Se agachó junto al volante y empezó a desatornillar los tornillos. En ese momento, el silencio de la noche argentina era absoluto. Solo su respiración, el tintineo metálico de la llave inglesa sobre las tuercas y los sonidos lejanos de la sabana nocturna. Dionisio trabajaba con concentración, pensando que al amanecer estaría lejos de aquel lugar desierto. Y entonces todo cambió. A la izquierda, a unos 2 kilómetros, una luz amarilla brillante brilló. Dionisio levantó la vista, entrecerrando los ojos. Por el color, pensó que podrían ser los faros de un coche, un Peugeot, diría después, y siguió trabajando sin prestar mucha atención. Pero la luz se hizo más intensa, y más intensa. Mientras se arrodillaba, cambiando una rueda, la luz apareció de repente tras él, por encima de las copas de los árboles, volviéndose tan brillante que iluminó toda la zona y cambió de color a un azulado, como una soldadura eléctrica. Dionisio se levantó lentamente, sintiendo el frío del horror penetrar en su sangre. No era un coche. La luz no se movía por la carretera, flotaba en el aire, acercándose lentamente, y no se oía ningún sonido de motor, solo un extraño zumbido de baja frecuencia que parecía venir de todas partes a la vez y penetraba directamente en los huesos. Dionisio intentó levantarse, pero no pudo. Sentía las piernas como plomo, los brazos inmóviles. Solo podía contemplar la luz que se acercaba, sintiendo cómo el horror le invadía la mente. Algo andaba mal, algo que no debería existir en un mundo normal. La luz se acercaba, más brillante. Iluminaba toda la carretera, los árboles, el camión. Dionisio vio que la luz provenía de un enorme objeto discoidal que flotaba en el aire a unos 7 metros del suelo. El objeto tenía forma de plato y estaba suspendido en el aire, flotando en completo silencio en la atmósfera nocturna. El corazón de Dionisio latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos.
Su respiración se volvió entrecortada y un sabor metálico a miedo se apoderó de su boca. El mundo a su alrededor parecía haber cambiado. Los colores se volvieron más saturados, los sonidos más claros, el tiempo se ralentizó. Y entonces oyó pasos detrás de él, lentos, mesurados, acercándose sobre el asfalto. Los pasos de quienes no tienen prisa, quienes saben que la víctima no irá a ninguna parte. Con esfuerzo, superando la parálisis, Dionisio giró lentamente la cabeza. Lo que vio le heló la sangre. Tres seres se acercaban por el camino. Caminaban con calma, sin prisa, como si pasearan por un parque conocido. 2 hombres y una mujer, o lo que parecía una mujer. Los seres medían entre 1,5 metros y 1,5 metros. Eran extraterrestres nórdicos, de piel clara y larga cabellera rubia. Su apariencia era sorprendentemente humana y al mismo tiempo tenía algo de elusivo. Tenían ojos grandes y almendrados, narices pequeñas y bocas que parecían simples ranuras. La piel se describía como pálida y suave, y su apariencia tenía una cualidad sobrenatural. Pero lo más aterrador era su comportamiento. Se movían con una calma inhumana, como si el tiempo fluyera de forma diferente para ellos. Sus rostros eran inexpresivos, casi sin vida, pero sus ojos brillaban en la oscuridad con un extraño brillo plateado. Las criaturas se comunicaban entre sí mediante una serie de sonidos agudos y penetrantes, que Dionisio más tarde describió como chillidos, chillidos o chirridos. Aunque no entendía los sonidos, sentía una sensación de calma y no sentía miedo, lo cual en sí mismo era aterrador. Era como si de alguna manera controlaran sus emociones. Los seres dirigieron a Dionisio hacia el objeto brillante, que ahora comprendía que era una nave espacial. Uno de los hombres, al parecer el líder, se acercó. Sus ojos miraban fijamente al hombre paralizado, observándolo con interés científico. «No tengas miedo», dijo de repente el ser en un español impecable. La voz era extraña, como si no surgiera de la garganta, sino del aire mismo. «Somos amigos, hemos venido aquí muchas veces». Por la radio le dijeron que no tuviera miedo, que eran amigos, que llevaban mucho tiempo viniendo. No dijeron de dónde venían, porque era un secreto para ellos. Los seres dijeron que habían estado hablando con otras personas de la Tierra desde 1950. Esta información impactó a Dionisio. Significaba que habían estado observando a la humanidad durante más de 20 años. Dionisio quería gritar, salir corriendo, hacer lo que fuera, pero su cuerpo no lo escuchaba. Solo pudo observar cómo la criatura sacaba una pequeña herramienta, como una navaja, hecha de un material brillante y sobrenatural. «Quieren saber si podemos vivir en su tierra», explicó la criatura, haciendo un pequeño corte en el brazo de Dionisio y tomando una muestra de piel de su dedo índice izquierdo. No había dolor, solo un extraño entumecimiento que se extendía por todo su cuerpo. La sangre era oscura bajo la luz antinatural del ovni. La criatura la recogió en un pequeño recipiente que inmediatamente desapareció entre los pliegues de su extraña ropa. Un mono gris azulado, como tejido con hilos metálicos. «¿Quieres ver nuestra nave?», preguntó la criatura, y la pregunta no sonó en los oídos de Dionisio, sino directamente en su mente. Un rayo de luz amarilla salió de la nave y elevó a Dionisio hasta el interior ovalado de la nave. Lo siguiente que supo fue que estaban caminando hacia el objeto en forma de disco. Dionisio se movía como en trance, sus piernas se movían por sí solas. El aire alrededor del ovni brillaba como sobre una carretera calurosa en un día de verano. Una escotilla se abrió en la parte inferior del objeto, simplemente materializándose de la nada, sin ningún sonido o movimiento mecánico. Una luz suave y azulada se derramaba desde el interior. Subo por el rayo de luz con 2 hombres. El suelo es como plomo, plata, solo hay una ventana, redonda. Es como un barco. Describiría Dionisio más tarde, bajo hipnosis, lo que sucedió a continuación. Dionisio se encontró en una habitación redonda con un techo bajo.
Hay muchos dispositivos, muchos, 2 televisores, supongo que se refería a pantallas, una radio. Las paredes eran lisas, como si estuvieran fundidas de una sola pieza de metal, y estaban cubiertas de símbolos incomprensibles que se movían lentamente, como si estuvieran vivos. En uno de los televisores se ven las estrellas. Recordaría Dionisio más tarde. En la pantalla vio una imagen del espacio exterior. Campos estelares infinitos, nebulosas, galaxias lejanas. La vista era a la vez hermosa y aterradora. La radio me habla en español y me dice que no tenga miedo, que son amigos, que llevan mucho tiempo viniendo. La voz no provenía de ninguna fuente específica, sino del aire mismo. Era melódica, casi hipnótica, y sin embargo completamente inhumana. Dionisio estaba acostado en una mesa. No recordaba cuándo había llegado. Dentro, vio que la mujer rubia tenía varios instrumentos que identificó como equipo médico y quirúrgico. El miedo que sintió al verlos era indescriptible. Uno de los hombres, de quien Dionisio sospechaba que era el piloto, estaba de pie frente a un panel de control, sosteniendo en una mano un dispositivo parecido a una palanca de mando. Otro humanoide rubio miraba al cielo a través de un panel de vidrio templado, y la imagen se proyectaba en una serie de monitores ubicados a la izquierda de Dionisio. Las criaturas se inclinaban sobre él, sus instrumentos parpadeando bajo la luz antinatural. Sintió algo explorando su cuerpo, no doloroso, pero sí extremadamente desagradable, como si miles de dedos fríos sondearan cada célula. Los procedimientos fueron rápidos pero minuciosos. Tomaron muestras de sangre, muestras de tejido, estudiaron su fisiología con precisión científica. «Tu sangre es adecuada», dijo el principal. «Tu especie puede adaptarse. Eso es bueno». «¿Para qué?», graznó Dionisio, sorprendido de poder hablar. La criatura se inclinó más cerca. Sus ojos eran tan insondables como el vacío del espacio. «Para lo que viene», susurró, «tu mundo cambiará. Pronto, y necesitaremos ayudantes». Pasó más de 1 hora a bordo de la nave, 1 hora que pareció una eternidad, 1 hora que lo cambió para siempre. Lo último que Dionisio recordaba era un destello brillante de luz y una sensación de ingravidez, como si cayera en un abismo sin fondo. Alrededor de las 3 de la mañana del domingo, Dionisio despertó entre los vagones del tren de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, a unos 9 kilómetros de donde se había encontrado con los extraños humanoides. Tenía amnesia temporal y no podía recordar un solo aspecto de su experiencia reciente. Dionisio no recordaba su nombre, no recordaba dónde vivía, no recordaba qué era un camión, no recordaba al tío Enrique. Su mente era una pizarra en blanco, con solo los instintos básicos y la capacidad de hablar español. Aturdido, el hombre comenzó a caminar por la carretera, pero pronto se debilitó y perdió el conocimiento. Cuando recuperó la consciencia, caminaba por la Ruta 3, completamente desorientado. Le dolía la cabeza con fuerza en la región temporoparietal derecha. Tenía un sabor metálico en la boca y un pequeño corte en la mano derecha que, por alguna razón, no sangraba. También tenía una abrasión apenas perceptible en el párpado izquierdo. El conductor lo vio y lo recogió porque corría peligro de muerte en esa carretera. Había pocos coches en la carretera, sus faros parecían demasiado brillantes, y Dionisio instintivamente se dio la vuelta. Detuvo a los conductores y preguntó dónde estaba la comisaría, pero no pudo explicarlo. ¿Quién es y qué le ocurrió? Fue llevado a la comisaría local y luego trasladado al Hospital Español, porque la policía creyó que estaba borracho. El doctor Ricardo Smirnov, del Hospital Español, le dio a Dionisio el siguiente diagnóstico. El sujeto no presenta lesiones visibles, pero se niega a que le toquen la cabeza, como si sintiera un profundo malestar allí.
Llegué al hospital sobre las 10:15 y vi a un joven de unos 25 o 26 años en estado de amnesia total. No recordaba nada de su pasado. No sabía quién era, dónde había nacido, quiénes eran sus padres, ni nada sobre su pasado. Lloraba constantemente y preguntaba en qué ciudad estaba, escribió el doctor Smirnov en el expediente médico. El médico me dijo que un hombre lo había dejado en el hospital después de encontrarlo deambulando por el centro como un robot, preguntando a todo el que se encontraba dónde estaba la comisaría. Cuando le tocaba la cabeza o me acercaba a su mano, se estremecía instintivamente, como si le doliera. Tenía un fuerte dolor de cabeza en la región parietotemporal derecha. Durante 3 días, Dionisio permaneció en una sala del Hospital Municipal de Bahía Blanca, sin recordar nada. Lloraba, preguntando en qué ciudad se encontraba, quiénes eran sus padres. Las enfermeras intentaban calmarlo, pero había algo en sus ojos que los hacía estremecer, como si hubiera visto algo terrible, incomprensible para la mente humana. Dionisio no recuperó la memoria y lloraba periódicamente, preguntando en qué ciudad se encontraba, hasta que el personal del hospital decidió trasladarlo al hospital municipal para un examen más detallado. La mañana del 30 de octubre, exactamente a las 10, ocurrió un milagro o una maldición. Dionisio recuperó la memoria de repente, como si se encendiera una luz. Despertó en una cama de hospital y lo recordó todo. Su nombre, el tío Enrique, la camioneta, el camino y la reunión. Lo primero que hizo fue buscar sus cigarrillos, encenderlos y mirar la hora. Pero habían desaparecido. No había encendedor ni reloj. Aunque ahora recordaba con detalle todo el encuentro con los extraterrestres, estaba más preocupado por el camión que por lo sucedido. El dinero, 150.000 pesos, estaba en su bolsillo, intacto, pero sus pertenencias personales habían desaparecido. El reloj, el encendedor, los cigarrillos, en la caja metálica. «Mi camión», fue lo primero que le dijo a la enfermera. «¿Dónde está mi camión?» Por suerte, la policía le informó que habían encontrado su coche aparcado a un lado de la carretera en Vilabordeu, a unos 18 kilómetros de Bahía Blanca. La carga estaba intacta, los documentos estaban en su sitio, pero junto al camión encontraron algo extraño, una línea eléctrica dañada. Cuando los investigadores contactaron con la compañía eléctrica, les informaron de algo sorprendente. La noche del 27 al 28 de octubre, entre las 2 y las 3 de la madrugada, se registró un aumento inusual del consumo eléctrico en la zona. La hora coincidió exactamente con el testimonio de Dionisio sobre el encuentro ovni. Tras despertar en el Hospital Municipal de Bahía Blanca el 30 de octubre, Dionisio estaba más preocupado por sus pertenencias que por el suceso del que era protagonista. Sin embargo, tras comprobar que todo estaba en orden, accedió a someterse a un tratamiento con pentotal, o suero de la verdad, para averiguar qué le había sucedido realmente. Tras las pruebas, Dionisio recibió el alta hospitalaria y fue directo a casa de su tío en la calle Chubut. Al intentar descansar, no pudo dormir debido a las extrañas pesadillas que sufría. Como esto se convirtió en un problema constante, Dionisio acudió rápidamente al psiquiatra Eduardo Mata con la esperanza de encontrar una cura para su trastorno. La historia de Dionisio atrajo rápidamente la atención de los periodistas. En la sociedad argentina de la época, el interés por los ovnis era enorme. Durante la Guerra Fría se observaron miles de avistamientos de ovnis en Argentina, muchos de los cuales fueron reportados por los principales medios de comunicación. El primer artículo de la popular revista Gente se publicó el 8 de noviembre de 1973.
Y entonces apareció en escena el hombre que convertiría a un simple camionero en el caso de abducción extraterrestre más famoso de Sudamérica. Fabio Serpa, uruguayo de nacimiento y residente en Argentina desde 1951, fue un famoso investigador de ovnis. Nacido el 4 de diciembre de 1928 en Rosario, Uruguay, falleció el 7 de agosto de 2019, tras haber dedicado toda su vida al estudio de los fenómenos paranormales. Tras una corta carrera en el teatro, Serpa se interesó cada vez más por la vida extraterrestre, tras haber estudiado psicología. Tras varios años de investigación, Serpa comenzó a impartir sus primeras conferencias a principios de la década de 1960. En 1966, creó el programa de radio Más allá de la cuarta dimensión. Para entonces, Fabio Serpa ya había reportado más de 3.000 avistamientos de ovnis en Argentina. El caso de Dionisio Yanca iba a ser el logro más importante de su carrera y el comienzo de una pesadilla para el propio conductor. Serpa llamó a la investigación del caso Operación Bordeu, en honor al pueblo donde ocurrió el incidente. Reclutó a un equipo de especialistas para ayudar. 5 médicos de Bahía Blanca: Roberto García del Cerro, psicoanalista; Eduardo Mata, psiquiatra; Nora Milano, psicóloga; Eladio Santos, hipnólogo; Ricardo Smirnov, perito forense. Pero Dionisio Yanca no se presentó a la hora señalada, por lo que los médicos tuvieron que visitarlo en la casa de su tío para continuar el análisis. El equipo de expertos estaba dirigido por Eduardo Mata y Eladio Santos. Para cuando llegaron a Dionisio, éste ya había comido, y el pentotal no pudo ser administrado hasta 2 sesiones consecutivas de hipnosis. Las pruebas iniciales hicieron que el secuestrado dibujara un extraño boceto de los habitantes humanoides del dispositivo volador. El equipo de médicos expresó su alegría tras el éxito inicial y luego realizó un electrocardiograma al hombre. Luego lo enviaron a casa a descansar y regresaría el 6 de noviembre para hablar de los resultados. En la primera etapa de la operación, Dionisio fue hipnotizado por Santos y comenzó a contar toda la historia. Lo que contó bajo hipnosis coincidía exactamente con sus recuerdos conscientes, pero era más detallado y aterrador. Pero el verdadero horror comenzó cuando llegó el momento del pentotal. La tercera sesión se realizó bajo los efectos del pentotal, y todo lo que dijo Dionisio quedó grabado en cinta. Subo con 2 hombres en un haz de luz. El suelo es como plomo, plateado. Solo hay una ventana redonda. Es como un barco. Hay muchos aparatos, muchísimos. 2 televisores, supongo que se refería a pantallas. Una radio. En uno de los televisores se ven las estrellas. La radio me habla en español y me dice que no tenga miedo, que son amigos, que llevan mucho tiempo viniendo. No dijeron de dónde venían, porque era un secreto para ellos. Dijeron que habían estado hablando con otras personas en la Tierra desde 1950. Querían saber si podíamos vivir en la Tierra con ellos. Después de las sesiones de hipnosis, recibían inyecciones de pentotal sódico, conocido en aquel entonces como suero de la verdad, porque producía una relajación que impedía al paciente fantasear, es decir, mentir. El doctor Smirnov inyectó pentotal por vía intravenosa en el antebrazo del camionero, y éste repitió, como si fuera un disco rayado, lo que había dicho en las sesiones de hipnosis, dijo Serpa. Dionisio fue trasladado a Buenos Aires, donde fue examinado por otros 3 médicos. Agustín Antonio Lusisano, toxicólogo de La Plata; Juan Antonio Pérez del Cerro, presidente de la Asociación de Ontanálisis; y Héctor Solari, hipnólogo y psicólogo. Posteriormente, se le realizaron pruebas y análisis psicológicos en Buenos Aires. Este estudio se convirtió en el caso perfecto de Serpa y con él ganó el premio al mejor estudio en el primer Congreso Internacional de Ufología en Acapulco, México, en 1977. El doctor José Ángel Uchúa,
El psicólogo que examinó a Dionisio realizó una serie de pruebas para determinar su estado mental. El doctor Uchua concluyó que Dionisio no padecía ninguna enfermedad mental ni alucinaciones, y que su historia era plausible. Además, el doctor Francisco Gómez, médico, examinó a Dionisio y encontró pequeñas marcas de punción en sus brazos, compatibles con la extracción de sangre que describió. Pero para el propio Dionisio, estos estudios se convirtieron en una verdadera tortura. En 2021, casi medio siglo después de los hechos, las investigadoras del Café Ufológico del Rosario, Lorena Ciarata y Marina Javeno, lograron encontrar a Dionisio y contactarlo por Zoom. Lo que les contó fue más aterrador que el propio encuentro con el ovni. Vía Zoom, el excamionero repitió la historia del secuestro y dijo que con las inyecciones de Pentotal, su vida era una tortura. Pensé que me moría, mi piel se volvió como escamas de pescado y se me caía. Añadió, me llevaban a una consulta y me administraban el suero cada 2 o 3 días. Era un sufrimiento inmenso. Las inyecciones eran monstruosas. El doctor Smirnov le contaría más tarde a Ciarata. El Pentotal no se usaba con frecuencia, pero era uno de los métodos posibles para extraer la máxima información de una persona sin causarle daño. Pero Dionisio no lo veía así. Afirmaba que los investigadores le habían causado más sufrimiento que los propios extraterrestres. Las inyecciones de Pentotal eran una tortura para mí, dijo el anciano Dionisio mirando a la cámara. Pensé que me moría. Mi piel se escamaba como la de un pez y se me caía. Me llevaban a una consulta y me administraban el suero cada 2 o 3 días. Era un sufrimiento inmenso. Las inyecciones eran monstruosas. Imagínese, un simple camionero que tuvo un encuentro traumático con lo desconocido cae en manos de científicos que lo someten a procedimientos dolorosos en nombre de la ciencia. Le inyectaron sustancias químicas en las venas que le hicieron perder el control de su mente. Lo obligaron a revivir la pesadilla una y otra vez bajo hipnosis. Físicamente, Dionisio sufría de una fatiga inexplicable y debilidad muscular. Las marcas de punción en sus brazos tardaron semanas en sanar y, en ocasiones, experimentaba entumecimiento en las extremidades. En los meses posteriores al incidente, reportó pesadillas recurrentes y un aumento de la ansiedad. También desarrolló una aversión a las luces brillantes y experimentó flashbacks aleatorios del encuentro. Sin embargo, otros investigadores dudaron del testimonio de Dionisio. Guillermo Roncoroni publicó un informe en 1977 y lo actualizó en 1983, afirmando que existen pruebas irrefutables de engaño. Al final del texto, añade las conclusiones de la investigación del Dr. Solari. Yanka no es un testigo confiable. Curiosamente, este especialista fue proporcionado por el propio Serpa. Pero, ¿cómo explicar las pruebas físicas? ¿Una torre de alta tensión dañada? ¿Un consumo anormal de energía a la hora exacta que Dionisio había indicado? ¿Las marcas en su mano? ¿Una amnesia completa reemplazada por recuerdos detallados? Y lo más importante, ¿cómo se explica que un simple camionero analfabeto, que nunca se había interesado por la ciencia ficción ni por los ovnis, de repente cuente una historia sorprendentemente similar a otros casos de abducciones extraterrestres en todo el mundo? Casos que casi nadie conocía en Argentina en 1973. Dionisio Yanka era un hombre sencillo, casi primitivo. Durante los 2 días de entrevistas, se mantuvo retraído y ni siquiera sonrió. Estaba serio, con un sentido del humor distante. Uno de los médicos lo describió como inocente. Cuando se le preguntó qué pensaba de los ovnis, dijo, «Nada, no me interesa». De hecho, hay pocas cosas que le interesen a Dionisio, aparte de su ciudad, sus padres y su trabajo. ¿Es una persona así realmente capaz de un engaño tan complejo? ¿Daños a torres de alta tensión e impacto en el consumo eléctrico?
El caso de Dionisio Llanca se convirtió rápidamente en un fenómeno en Argentina y recibió una amplia cobertura mediática. Periódicos y programas de televisión presentaron entrevistas con Dionisio, médicos e investigadores de ovnis. El público se sintió intrigado por la naturaleza detallada y extraña de la historia, y el caso desató el debate sobre la posibilidad de vida extraterrestre y la veracidad de las historias de abducciones ovni. Con el paso de los días, el caso se hizo ampliamente conocido en la zona. La gente y los medios de comunicación comenzaron a acosar a Dionisio, queriendo saber más sobre el incidente. Tras toda esta publicidad, Dionisio desapareció. Dejó a su familia, dejó de visitar Bahía Blanca y evitó a los periodistas. Su vida quedó sumida en la oscuridad. Durante muchos años, no se supo nada de él y circularon rumores de su muerte. Vivió de incógnito, ocultándose de la atención de los medios y los investigadores. El encuentro lo cambió para siempre, no solo el encuentro en sí, sino también lo que sucedió después. Las interminables entrevistas, los dolorosos procedimientos, la desconfianza de los escépticos, la insistencia de los periodistas, todo esto lo convirtió en una víctima doblemente. En una entrevista con el periodista local Sergio Prieta en 2013, Dionisio dijo algo asombroso. Si me volviera a pasar, no se lo diría a nadie. Prieta, quien escuchó de nuevo la asombrosa historia que sigue impactando al mundo de la ufología hasta el día de hoy, comentó: «Hoy en día, la gente está más inclinada a aceptar esto como una posibilidad, porque los gobiernos han comenzado a abrir archivos desclasificados. La historia finalmente se publicó en el periódico La Nueva Provincia el 8 de diciembre de 2013. Fue traducida a varios idiomas, porque el impacto y la reputación fueron tan grandes que los medios internacionales comenzaron a comparar las versiones que tuvieron lugar en Argentina con eventos muy similares de otros países. En una entrevista, el camionero comentó que había sido calumniado y explotado. Aunque muchas de las anécdotas, contadas con total sinceridad, coincidieron con lo ocurrido esa mañana, la historia de Dionisio fue desestimada 10 años después. Para comprender el caso de Dionisio Llanca, es necesario contextualizarlo. Argentina, especialmente la zona de Bahía Blanca, ha recibido numerosos informes de ovnis de gran extrañeza, desde autos que se elevan por los aires hasta abducciones. Ya el 12 de mayo de 1962, 3 camioneros, Valentino Tomasini, Gauro Tomasini y Humberto Zenobi, circulaban por la ruta 35 de Bahía Blanca a Jacinto Arauz. A las 4:10 am, avistaron un objeto en el suelo, en un campo junto a la carretera, a 100 metros de distancia. El objeto parecía un vagón de tren y estaba iluminado. Al aproximarse el camión, el objeto se elevó y cruzó la carretera a una altura de 4 metros. Sus luces se apagaron y una llama rojiza emergió de la parte inferior. Finalmente, el objeto se dividió en 2 partes, que volaron en direcciones opuestas. El 21 de mayo de 1962, en Bahía Blanca, Miguel Tomé, fotógrafo de La Nueva Provincia, tomó 2 fotos de un ovni del tamaño de una pelota de fútbol. Una de las imágenes apareció en la portada del periódico al día siguiente. Entre el 21 y el 23 de mayo de 1962 se observaron ovnis en la base naval de Puerto Belgrano. En Buenos Aires, 2 discos brillantes permanecieron inmóviles durante 10 minutos y luego se alejaron a gran velocidad. Esa noche, en la base aérea de Espora, cerca de Bahía Blanca, 4 ovnis sobrevolaron la base y fueron avistados por militares, quienes respondieron y los atacaron con armas de fuego. Los objetos eran negros y triangulares. Uno de ellos disparó una especie de láser que hirió a 2 o 3 soldados. Archivos desclasificados de la CIA contienen información sobre investigaciones de ovnis en la zona de Bahía Blanca en 1962, realizadas por autoridades militares. El capitán Luis Sánchez Moreno, investigador de la Armada,
declaró a la prensa que la Armada investigaba ovnis desde 1952 y que él mismo, junto con otros testigos, los había observado en Mar del Plata. Cuerpos en movimiento con increíble velocidad e irregularidad. Esto demuestra que la zona de Bahía Blanca era un foco de actividad ovni 10 años antes del caso de Dionisio Yanca. Quizás los extraterrestres sí vinieron aquí muchas veces, como le dijeron a Dionisio. El aspecto más convincente del caso de Dionisio Yanca reside en la evidencia física. No se trata de la historia de una sola persona, sino de un caso respaldado por pruebas documentales. En primer lugar, el camión fue encontrado exactamente donde Dionisio dijo haberlo dejado, al costado del camino en Villa Bordeu. La carga y los documentos estaban intactos. Sin embargo, a pocos metros del camión se encontró un cable eléctrico dañado. Tras consultar con la compañía eléctrica de la ciudad, el equipo dirigido por Fabio Serpa confirmó que el domingo 28 de octubre de 1973, entre las 2 y las 3 a.m., se produjo un aumento inusual en el consumo eléctrico, en consonancia con el informe de Dionisio Yanca. Esta confirmación oficial de la compañía eléctrica vinculó la historia de Dionisio con hechos físicos reales y mensurables. ¿Qué pudo haber causado semejante aumento en el consumo de energía en el momento y lugar precisos que informó el camionero? En segundo lugar, existían pruebas médicas. La mano derecha de Dionisio mostraba efectivamente signos de una punción realizada con un instrumento desconocido. También presentaba una abrasión apenas perceptible en el párpado izquierdo. Estas marcas físicas concordaban con su versión de que extraterrestres le habían extraído muestras de sangre y tejido. En tercer lugar, los exámenes psicológicos y médicos confirmaron que Dionisio no padecía una enfermedad mental, no era propenso a la fantasía y no mentía. Varios médicos independientes llegaron a la misma conclusión. Este hombre dice la verdad tal como la entiende. El caso de Dionisio Yanca presenta sorprendentes similitudes con otros casos de abducción extraterrestre reportados en todo el mundo, aunque la mayoría eran desconocidos en Argentina en 1973. Los elementos clásicos incluyen detención del vehículo debido a problemas mecánicos, aparición de una luz brillante, parálisis del testigo, encuentro con seres humanoides, procedimientos médicos a bordo de la nave, pérdida de tiempo y memoria, recuperación gradual de recuerdos, marcas físicas en el cuerpo. Según diversos investigadores, el fenómeno de las abducciones está muy extendido y podría haber cientos de miles de abducidos en todo el mundo. Si bien solo se ha estudiado en profundidad a un pequeño porcentaje de estas personas, la información recopilada proporciona una valiosa perspectiva sobre el fenómeno. Los primeros informes de abducciones se registraron a fines del siglo XIX, cuando comenzaron a aparecer casos inusuales de personas sanas con comportamientos extraños. Probablemente el caso de abducción más conocido sea el de Nome, Alaska, donde 24 civiles desaparecieron misteriosamente entre las décadas de 1960 y 2004. Pero el caso de Dionisio destaca por su documentación y evidencia física. Esto no es solo un recuerdo hipnótico, es un caso con documentos oficiales, registros médicos, declaraciones de testigos y evidencia física. En 2019, el Pentágono de Estados Unidos reconoció oficialmente la existencia de fenómenos aéreos no identificados, FANI, anteriormente llamados ovnis. Vídeos militares muestran objetos que demuestran una tecnología mucho más allá de lo conocido por el hombre. En 2021, el gobierno de Estados Unidos publicó un informe oficial sobre FANI, confirmando que algunos de los avistamientos no podían explicarse por la ciencia moderna. Esto da nueva credibilidad a casos antiguos como el de Dionisio Yanca. Hoy en día la gente está más receptiva a la posibilidad de visitas extraterrestres a medida que los gobiernos comienzan a abrir archivos desclasificados. Lo que antes se consideraba una locura, ahora se debate en los pasillos del Congreso y el Pentágono.
En 1995, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, decidió desclasificar los archivos secretos de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Curiosamente, entre los casos de ovnis en Argentina se encuentra el avistamiento de Bahía Blanca. La Comisión Argentina para el Estudio del Fenómeno OVNI, CEFORA, creada en 2011, desempeña un papel central en la investigación. CEFORA se compromete a desclasificar información sobre avistamientos de ovnis en Argentina y trabaja para establecer contactos con las autoridades en busca de respuestas, afirma Andrea Pérez Simondini. Dionisio Yanca falleció en 2018, llevándose consigo el secreto de aquella noche. Pero sus últimos años se vieron ensombrecidos no tanto por el encuentro con los extraterrestres, sino por lo que sucedió después. «Me hicieron más daño que esas criaturas», declaró a los investigadores en su última entrevista. La amargura en su voz era palpable. El hombre que había sobrevivido a lo imposible había caído víctima de la codicia humana por el sensacionalismo y la fama científica. Fabio Serpa había recibido reconocimiento mundial por su investigación. Su libro, El Reino Subterráneo, se había convertido en un éxito de ventas. Había ganado un premio en el primer Congreso Internacional de Ufología en Acapulco en 1977. Su carrera había despegado, pero Dionisio Yanca quedó con pesadillas, dolor físico por las inyecciones de pentotal y una vida arruinada. Ya no podía trabajar con normalidad. Cualquier luz brillante le provocaba ataques de pánico. No podía formar una familia. ¿Quién creería su historia? Ni siquiera podía vivir en paz en su pueblo natal. Todos lo conocían como el abducido por extraterrestres. Tras todo el revuelo en torno al caso, Dionisio había desaparecido de la atención mediática. Había abandonado a su familia, dejado de visitar Bahía Blanca y evitado a periodistas e investigadores. Durante muchos años no se supo nada de él. Corrieron rumores de su muerte. De hecho, Dionisio vivía de incógnito, escondiéndose de la atención. Cambió varias veces de residencia, trabajó con un nombre falso y evitó cualquier contacto con ufólogos. El encuentro con extraterrestres duró 1 hora, pero arruinó su vida por completo. En las escasas entrevistas que concedió décadas después, Dionisio repitió la misma frase: «Si esto me volviera a pasar, no se lo diría a nadie». Esto es una tragedia no solo para una persona, sino para todo el fenómeno ovni. ¿Cuántas personas que han tenido experiencias similares prefieren guardar silencio, sabiendo qué destino les espera a quienes se atreven a decir la verdad? El caso de Dionisio Yanca revolucionó la ufología argentina y tuvo un impacto significativo en la investigación ovni internacional. Por primera vez en Latinoamérica, un caso de abducción extraterrestre se documentó con tanta minuciosidad y rigor científico. Los aspectos médicos del caso establecieron nuevos estándares para la investigación de encuentros ovni. Un equipo de 8 médicos de diversas especialidades realizó un examen exhaustivo que incluyó evaluación psiquiátrica, pruebas neurológicas, análisis psicológico, hipnoterapia, inyecciones de pentotal, estudios toxicológicos, examen forense. Los resultados fueron inequívocos. Dionisio Yanca gozaba de buena salud mental, no alucinaba, no consumía drogas ni alcohol y no mintió. Su relato fue coherente y detallado, y las marcas físicas en su cuerpo coincidían con los procedimientos descritos. El doctor José Ángel Uchúa, quien realizó las pruebas psicológicas, concluyó: «Este hombre ha vivido una experiencia traumática real. Sus reacciones, descripciones y comportamientos son totalmente coherentes con el trastorno de estrés postraumático causado por una experiencia extrema.
El doctor Francisco Gómez, quien examinó las huellas físicas, quedó impresionado por su naturaleza. Las punciones en la mano y la abrasión en el párpado fueron realizadas con un instrumento desconocido. Los bordes de las heridas son demasiado lisos para el instrumental médico habitual de la época. Estos informes médicos se convirtieron en la base de todos los estudios posteriores sobre abducciones extraterrestres en Sudamérica. La metodología desarrollada por el equipo de Serpa se utilizó para estudiar cientos de otros casos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Una de las pruebas más contundentes de la realidad del incidente fue la anomalía energética registrada la noche del encuentro. La compañía que suministraba electricidad a la zona de Bahía Blanca proporcionó datos oficiales que confirmaron plenamente el testimonio de Dionisio. Entre las 2 y las 3 de la mañana del 28 de octubre de 1973, se registró un aumento inusual en el consumo eléctrico en la zona de la carretera 3. La sobretensión fue tan significativa que los sistemas automáticos la registraron como una emergencia. Los técnicos que llegaron al lugar encontraron una torre de transmisión eléctrica dañada a pocos metros de donde se encontró la camioneta de Dionisio. La naturaleza del daño no correspondía a ninguna causa conocida, ni impacto de rayo, ni impacto mecánico, ni corrosión. El metal estaba deformado como si hubiera estado expuesto a un campo magnético muy fuerte, dijo el ingeniero jefe de la compañía eléctrica. Nunca habíamos visto nada igual. Además, los análisis demostraron que el exceso de energía no se utilizó para iluminar ni operar ningún dispositivo en la región. Fue como si la electricidad hubiera desaparecido, absorbida por algo desconocido. El físico Dr. Carlos Menéndez, de la Universidad Nacional del Sur, realizó un estudio independiente sobre la anomalía energética. Según nuestros cálculos, un objeto capaz de absorber tal cantidad de energía debió tener una potencia colosal. Esto no encaja en ningún marco tecnológico conocido. Los escépticos intentaron explicar la anomalía con fallos técnicos o errores humanos, pero la documentación de la compañía eléctrica era impecable. Contadores automáticos, sistemas de respaldo, lecturas de operadores, todas las fuentes confirmaron el mismo hecho. Esa noche, algo desconocido absorbió una enorme cantidad de electricidad en el lugar y momento exactos indicados por Dionisio Yanca. La investigación de la Operación Bordeu reveló que Dionisio no fue el único testigo de los extraños sucesos de esa noche. Varios lugareños vieron luces inusuales en el cielo, pero prefirieron guardar silencio. Manuel García, un agricultor que vivía a 5 kilómetros del lugar de los hechos, declaró a los investigadores: «Me desperté alrededor de las 2 de la mañana con un zumbido extraño. Miré por la ventana y vi una luz brillante sobre los campos. Pensé que era un helicóptero, pero no sonaba como tal. La luz se movía demasiado suave y silenciosamente». El conductor de autobús Pedro Rodríguez, que viajaba por la Ruta 3 aproximadamente a la misma hora, informó de un disco brillante suspendido sobre la carretera. «Me detuve y observé durante unos minutos», dijo. El objeto era enorme, del tamaño de una cancha de fútbol. Luego desapareció de repente, como si se hubiera disuelto en el aire. La familia Moreno, que vivía en la cercana localidad de Villa Bordeu, se despertó con una luz más brillante que la luz del día, que se filtraba por las ventanas de su casa. «Todos corrimos afuera», recordó la señora Moreno. Había un objeto enorme en el cielo, que emitía un resplandor azulado. Luego se elevó y se fue volando a una velocidad increíble. Pero todos estos testigos hablaron de sus avistamientos solo después de que la historia de Dionisio se hiciera ampliamente conocida. Antes de eso, guardaron silencio, temerosos de ser considerados locos. En aquellos días, hablar de ovnis era invitar al ridículo, explicó Manuel García. La gente tenía miedo de perder sus trabajos, su reputación, sus amigos. Era más fácil permanecer callado. Este muro de silencio es la tragedia de la investigación ovni.
¿Cuántos testimonios importantes se han perdido por temor a la condena pública? ¿Cuántos detalles clave han quedado sin contar? La historia de Dionisio Llanca se difundió rápidamente más allá de Argentina. Ya en diciembre de 1973 se informó sobre ella en el boletín estadounidense APR, Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos. En 1980 se publicó un análisis detallado del caso en la revista británica Flying Saucer Review. Expertos internacionales quedaron asombrados por la calidad de la documentación y la cantidad de evidencia física. El Dr. J. Allen Hynek, famoso astrónomo estadounidense e investigador de ovnis, calificó el caso Llanca como uno de los ejemplos mejor documentados de contacto del tercer tipo en la historia de la ufología. El investigador francés Jacques Vallée incluyó la historia en su obra fundamental Pasaporte a Magonia, destacando la combinación única de evidencia médica, técnica y de testigos presenciales. Científicos soviéticos que estudiaban fenómenos anómalos como parte de programas secretos también mostraron interés en el caso argentino. Documentos desclasificados de la KGB mencionan el incidente Llanca como un ejemplo de posible contacto con civilizaciones extraterrestres. Pero el caso despertó el mayor interés entre investigadores de Brasil. En la década de 1970 se había producido una oleada de incidentes similares allí, y la experiencia argentina se había convertido en un modelo para su estudio. El doctor Olfo Santo, un destacado ufólogo brasileño, escribió: «El caso de Llanca demuestra que el fenómeno ovni en Sudamérica tiene características específicas. Los seres descritos por los testigos, su comportamiento y tecnología son diferentes a los observados en Norteamérica y Europa». Los efectos a largo plazo del encuentro en Dionisio fueron dramáticos y están bien documentados. Durante meses después del incidente sufrió una serie de síntomas que la medicina moderna apenas comenzaba a comprender. En primer lugar, desarrolló fotofobia extrema. La luz brillante de cualquier tipo, luz solar, luz artificial, incluso los faros de los coches, le provocaba ataques de pánico. Se veía obligado a usar gafas oscuras, incluso en interiores, y a evitar salir al exterior durante el día. Cuando veo una luz brillante, inmediatamente recuerdo el rayo amarillo que me paralizó en la carretera, explicó Dionisio a los médicos. Mi corazón empieza a latir con fuerza, me tiemblan las manos, no puedo respirar. Además, desarrolló insomnio severo. Cada noche lo atormentaban pesadillas recurrentes sobre encuentros con extraterrestres. Veía sus rostros, oía sus voces estridentes, sentía el roce de sus manos frías. Físicamente, Dionisio sufría de fatiga crónica y debilidad muscular. Las marcas de punción en sus brazos sanaron con una lentitud inusual, más de un mes en lugar de los pocos días habituales. Los médicos no podían explicar una regeneración tisular tan lenta. Periódicamente experimentaba entumecimiento en las extremidades, especialmente en la mano derecha que los extraterrestres tocaron. Como si una corriente eléctrica recorriera los nervios, describió la sensación. El síntoma más alarmante eran los lapsus de memoria. Dionisio podía olvidar los acontecimientos de los últimos días o incluso semanas. A veces no reconocía a personas conocidas u olvidaba el camino a casa. Los exámenes neurológicos no revelaron ningún daño cerebral orgánico. Se trata de trastornos funcionales causados por estrés severo, concluyó el doctor Mata, pero la naturaleza del estrés va más allá de la experiencia humana normal. A medida que el caso de Llanca cobraba notoriedad internacional, también lo hacían los esfuerzos por desacreditarlo. Investigadores y periodistas escépticos buscaron cualquier manera de refutar la evidencia. Guillermo Roncoroni, periodista y escéptico argentino, realizó su propia investigación para demostrar el fraude.
En su informe, afirmó haber encontrado pruebas irrefutables de engaño. Roncoroni señaló inconsistencias en el testimonio de Dionisio, dado en diferentes momentos. Bajo hipnosis, dijo una cosa, conscientemente otra, y bajo la influencia del pentotal, una tercera, escribió. Sin embargo, psicólogos profesionales atribuyeron estas diferencias a las características normales de la memoria humana y al impacto de los diferentes métodos de recuperación de información. Pequeñas discrepancias en los detalles solo confirman la autenticidad de los recuerdos, argumentó el doctor Uchua. Una historia ficticia sería más consistente. Roncoroni también cuestionó la competencia de los médicos que examinaron a Dionisio. Querían encontrar evidencia de ovnis y por lo tanto no fueron objetivos, afirmó. A esto el doctor Smirnov respondió: utilizamos procedimientos médicos estándar y llegamos a conclusiones basadas únicamente en datos objetivos. Nuestros colegas de otros países llegaron a las mismas conclusiones de forma independiente. Un crítico particularmente enérgico fue el doctor Héctor Solari, quien, paradójicamente, había sido reclutado por el propio Serpa. En su informe final escribió: Yanka no es un testigo fiable. Sin embargo, más tarde se supo que Solari tenía motivos personales para desacreditar el caso. Estaba trabajando en su propio libro sobre ovnis y no quería que el caso de Yanka eclipsara su investigación. Las descripciones de Dionisio sobre la tecnología extraterrestre realizadas bajo hipnosis fueron sorprendentemente precisas y coherentes con otros casos de abducción en todo el mundo. Describió el interior de la nave como con un suelo de plomo y plata con una sola ventana redonda. Estos detalles coinciden con las descripciones de docenas de otros abducidos en diferentes países, muchos de los cuales testificaron de forma independiente y desconocían el caso de Yanka. Muchos dispositivos, 2 televisores, una radio, es una descripción del tablero que también se encuentra en otros casos. Cabe destacar que en 1973 las pantallas planas no estaban disponibles para el público en general, pero fueron descritas por muchos abducidos. De particular interés es la descripción del medio de transporte. Me elevo con 2 hombres en un haz de luz. Este detalle, el uso de la luz como medio de transporte, se encuentra en cientos de casos en todo el mundo. El físico Dr. Menéndez ha intentado analizar las tecnologías descritas. Si tomamos el testimonio literalmente, estamos tratando con la manipulación de la gravedad y el uso de campos de energía dirigidos. Esto está siglos más allá de nuestras capacidades tecnológicas. Las herramientas utilizadas por los extraterrestres también son dignas de mención. Dionisio describió un dispositivo similar a una navaja para tomar muestras de tejido. Los bordes de las heridas dejadas por este instrumento eran tan lisos que los médicos no pudieron determinar qué instrumento terrenal podría haberlas hecho. Esto no es un bisturí, ni un láser, ni un cuchillo ultrasónico, concluyó el experto forense Dr. Smirnov. La naturaleza del corte es fundamentalmente diferente de todo lo que conocemos. La personalidad de Dionisio Yanka fue estudiada cuidadosamente por psicólogos y psiquiatras. Los resultados revelaron a un hombre extremadamente inadecuado para crear un engaño complejo. La doctora Nora Milano compiló un perfil psicológico detallado. Dionisio es una persona simple, sin complicaciones, con una mentalidad concreta. Su nivel intelectual es promedio, su educación es mínima. Prácticamente no lee y no le interesa la literatura fantástica ni la ciencia popular. No tiene ninguna inclinación a fantasear ni a crear mitos. Es un hombre de hechos, no de imaginación. Describe el mundo en términos simples y concretos, evitando metáforas y abstracciones. El psiquiatra Dr. Mata añadió: Dionisio muestra todos los signos de una persona que ha experimentado un trauma real. Sus reacciones, su comportamiento, sus síntomas de estrés postraumático, todo apunta a la autenticidad de la experiencia.
La respuesta emocional de Dionisio a las preguntas sobre el encuentro fue particularmente convincente. No intenta convencer ni impresionar, señaló el doctor Milano. Al contrario, claramente preferiría no hablar de ello en absoluto. Este no es el comportamiento de alguien que inventó una historia para llamar la atención. Las pruebas de detector de mentiras realizadas por expertos independientes demostraron que Dionisio decía la verdad. No hay evidencia de engaño ni invención, concluyó el examinador del polígrafo. Este es un hombre que cree sinceramente en lo que dice. El análisis de patrones de habla también confirmó la sinceridad. Los lingüistas observaron que el vocabulario de Dionisio al describir el encuentro se mantuvo simple y específico. No utiliza terminología científica ni fantástica que pueda extraerse de libros o películas, señalaron los expertos. Sus descripciones son primitivas y emotivas. Para comprender la importancia del caso de Llanca, es necesario situarlo en el contexto de la sociedad argentina de la década de 1970. Argentina atravesaba un periodo difícil de agitación política. El país estaba bajo una junta militar, la censura era estricta y la opinión pública estaba tensa. En tales circunstancias, las historias sobre ovnis se percibían como una distracción de problemas graves. La Iglesia Católica, que tenía una enorme influencia en la sociedad argentina, era extremadamente negativa respecto a los informes sobre ovnis. Los sacerdotes declaraban que tales historias eran obra del diablo o fantasías impías. La comunidad científica también se mostraba escéptica ante la ufología. La mayoría de los científicos consideraban que los ovnis eran cosa de charlatanes y enfermos mentales. Investigadores serios arriesgaban su reputación al investigar el tema. En semejante ambiente, la simple historia de un camionero sobre un encuentro con extraterrestres podía fácilmente ser descartada y olvidada, pero la calidad de la evidencia era tan alta que se volvió imposible de ignorar. El caso Llanca se convirtió en un catalizador para un cambio de actitud hacia los ovnis en Latinoamérica. Por primera vez, funcionarios gubernamentales y científicos serios comenzaron a debatir públicamente la posibilidad de visitas extraterrestres. La socióloga doctora María González analizó el impacto del caso en la conciencia pública. La historia de Dionisio abrió las puertas. Cientos de personas que previamente habían guardado silencio sobre sus avistamientos comenzaron a hablar de sus encuentros con ovnis. Se rompió el tabú. Hoy, más de 50 años después de aquella aterradora noche en la Ruta 3, el caso de Dionisio Llanca sigue siendo uno de los ejemplos mejor documentados de contacto con inteligencia extraterrestre de la historia. Investigadores modernos, con nuevas tecnologías y métodos, han revisado repetidamente los materiales del caso. Cada nuevo examen solo confirma la autenticidad de la evidencia. En la década de 2010, un grupo de expertos independientes realizó un análisis informático de las grabaciones de las sesiones de hipnosis. Los algoritmos de detección de mentiras no encontraron evidencia de invención ni fraude. Los historiales médicos se revisaron con los conocimientos modernos sobre estrés postraumático y trastornos disociativos. La conclusión fue clara. Los síntomas de Dionisio eran consistentes con un shock psicológico extremo. La evidencia física también resistió la prueba del tiempo. Los registros de la compañía eléctrica no sufrieron cambios, y los daños en la torre de alta tensión aún no tienen una explicación convincente. Pero lo más importante es que la historia de Dionisio Llanca se convirtió en parte de un panorama más amplio. A lo largo de las décadas se han documentado miles de casos similares en todo el mundo. El patrón se repite con asombrosa consistencia. Un viajero solitario, un conductor de tráfico, alto, una luz brillante, parálisis, un encuentro con humanoides, procedimientos médicos, pérdida de memoria. O todas estas personas forman parte de una gran conspiración, o son víctimas de una psicosis masiva, o la humanidad realmente no está sola en el universo. En la Pampa Argentina,
En la Ruta 3, los conductores a veces aún ven luces extrañas en el cielo nocturno. Los lugareños desaconsejan detenerse allí después de la medianoche, especialmente si se tiene algún problema con el coche, porque algunos encuentros cambian más que una sola vida. Cambian nuestra comprensión de si estamos solos en el universo. Y esa pregunta sigue abierta, a pesar de todos los esfuerzos de científicos, escépticos y gobiernos por encontrar una respuesta definitiva. La historia de Dionisio Yanca no es solo la historia de un encuentro con extraterrestres. Es la historia de cómo un hombre pagó un precio terrible por atreverse a decir la verdad, y cómo la sociedad responde a quienes se atreven a hablar de lo imposible. En la oscuridad de las carreteras argentinas por la noche, aún brillan luces que no deberían existir, y en algún lugar, entre las estrellas, puede haber seres que recuerden a un simple camionero que cambió la historia del contacto entre mundos. Dionisio Yanca murió llevándose consigo un secreto, pero su historia sigue viva, recordándonos que la verdad a veces es más aterradora que nuestras fantasías más descabelladas, y que el precio de la verdad puede ser más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escribe en los comentarios, ¿crees en los ovnis? ¿Quizás hayas visto algo inexplicable?